Lo llamaban el niño raro del barrio. Mientras otros jugaban fútbol, él vendía dulces en la escuela. Sus padres le decían que dejara de soñar y consiguiera un trabajo estable. Hoy, ese mismo niño maneja un imperio que emplea a más de 500 personas y genera ingresos de 8 cifras anuales. Su nombre es Hugo Espíritu y su historia demuestra que solo el 3% de las personas nacidas en pobreza logran alcanzar la riqueza de su vida. Pero existe un secreto que separa a ese 3% del 97% restante. Hoy te voy a contar la historia de alguien que rompió todas las estadísticas. Un hombre que nació sin nada, que comenzó vendiendo dulces en la calle y hoy dirige un imperio de negocios que genera millones. Su nombre es Hugo Espíritu y su historia no solo te va a inspirar, te va a mostrar exactamente qué tienes que cambiar en tu mente para pasar de sobrevivir a prosperar. Quédate hasta el final porque hoy voy a revelarte los 7 cambios mentales específicos que Hugo aplicó y que tú puedes usar hoy mismo para transformar tu relación con el dinero y el éxito. Antes de continuar, si estás cansado de las mismas historias motivacionales vacías y quieres contenido que realmente cambie tu perspectiva financiera, suscríbete y activa la campana. Solo el 8% de quienes ven este video están suscritos, y esta información puede ser el punto de inflexión que estás buscando. ¿Listo? ¡Empezamos! El origen, cuando la pobreza era todo lo que conocía. Hugo Espíritu nació en una familia donde el dinero no era solo escaso, era inexistente. Su padre trabajaba 12 horas diarias en construcción por un salario que apenas cubría la renta. Su madre limpiaba casas ajenas mientras cuidaba a 4 hijos. A los 8 años, Hugo ya sabía que las cuentas no cuadraban. Veía a su madre llorar en silencio cada fin de mes. Escuchaba las discusiones de sus padres sobre qué comida comprar y cuál dejar para después. Y como muchos niños en su situación, Hugo podría haber adoptado la mentalidad de víctima. Pero aquí es donde su historia se vuelve diferente. Mientras sus amigos del barrio soñaban con salir de pobres algún día, Hugo empezó a observar algo que cambiaría su vida para siempre. Notó que había personas que habían nacido en su misma situación, pero ya no estaban ahí. Esa observación plantó la primera semilla de lo que llegaría a ser su mentalidad millonaria. El primer cambio mental, de víctima a arquitecto. Según investigaciones de la Fundación Microfinanzas BBVA, el 61% de los emprendedores que comenzaron en pobreza lograron salir de ella en 5 años. Pero ¿sabes cuál fue la diferencia clave? No fue el tipo de negocio, no fue el capital inicial, fue su respuesta a una pregunta fundamental. ¿Mi situación actual es mi destino o mi punto de partida? Hugo tenía 12 años cuando tomó su primera decisión de millonario. En lugar de aceptar que así son las cosas, decidió estudiar a las personas que habían escapado de la pobreza. No tenía internet, no tenía libros, pero tenía ojos. Empezó a seguir discretamente a los dueños de los pequeños negocios de su barrio. Los observaba trabajar, los escuchaba hablar con sus clientes, notaba cómo manejaban su dinero y descubrió algo que lo impactó. Pensaban diferente. Mientras las personas pobres de su barrio decían, no tengo dinero para eso, los dueños de negocios preguntaban, ¿cómo puedo conseguir dinero para eso? Una diferencia sutil en las palabras, pero gigantesca en los resultados. Y esa observación lo llevó al segundo cambio. El segundo cambio mental, de empleado a creador de valor. A los 14 años, Hugo convenció a su madre de darle 50 pesos para comprar dulces y venderlos en la escuela. Sus amigos se burlaron. ¿No te da vergüenza vender dulces? Pero Hugo había entendido algo que ellos no. Los pobres intercambian tiempo por dinero. Los ricos crean sistemas que generan dinero. Mientras sus compañeros pensaban en conseguir trabajo de medio tiempo en el supermercado, Hugo estaba construyendo su primer negocio. No era glamoroso, pero era suyo. Y más importante, le estaba enseñando a su mente que él podía crear dinero.
no solo recibirlo. Esto coincide con lo que sabemos sobre emprendimiento exitoso. América Latina es la región más emprendedora del mundo. 37% de los hombres y 33% de las mujeres tienen intención de emprender, pero hay una diferencia crucial entre quienes lo intentan y quienes lo logran. Los exitosos entienden que no están vendiendo dulces, están vendiendo conveniencia, satisfacción y soluciones a problemas. Hugo vendía dulces, pero lo que realmente estaba vendiendo era la comodidad de no tener que salir de la escuela para comprar algo rico. En 6 meses había multiplicado su inversión inicial por 20. El tercer cambio mental, de escasez a abundancia. Aquí es donde la historia de Hugo se vuelve fascinante. Cuando cumplió 16 años y tenía ya un pequeño capital ahorrado, su familia atravesó una crisis. Su padre se lesionó en el trabajo y estuvo 3 meses sin ingresos. La familia presionó a Hugo para que les diera sus ahorros. Era comprensible, era lo correcto, era lo que haría cualquier buen hijo. Pero Hugo tomó una decisión que sus padres no entendieron en ese momento, pero que cambió el destino económico de toda su familia para siempre. En lugar de dar el dinero, propuso algo diferente. Les voy a dar el doble de lo que tengo ahorrado, pero me dan 6 meses para generarlo. Los pobres dan el pescado, los ricos enseñan a pescar. Hugo usó la crisis como combustible para expandir su negocio. Contrató a 2 compañeros de clase, negoció mejores precios con proveedores y expandió a 3 escuelas más. En 5 meses no solo había generado el dinero que su familia necesitaba, había creado el primer empleo formal para su padre, quien se convirtió en su distribuidor oficial. Pero el cambio más importante aún estaba por venir. El cuarto cambio mental, de conocimiento limitado a aprendizaje infinito. A los 18 años, Hugo cometió su primer gran error empresarial. Invirtió todo su capital en un negocio de comida rápida sin investigar adecuadamente. En 3 meses, había perdido el 80% de su dinero. Ese momento definió quién se convertiría Hugo. Sus amigos le dijeron, ya ves, mejor consíguete un trabajo estable. Su familia sugirió que ya había experimentado suficiente. Pero Hugo había desarrollado algo que lo separaba del 97% que nunca escapa de la pobreza: mentalidad de crecimiento. Las personas con mentalidad de pobreza ven el fracaso como confirmación de que no son buenos para esto. Las personas con mentalidad de riqueza ven el fracaso como tuición costosa pero valiosa. Hugo invirtió los siguientes 6 meses no en lamentarse, sino en aprender. Leyó todos los libros de negocios que pudo encontrar, buscó mentores, estudió por qué había fallado su restaurante y qué hacían diferentes los restaurantes exitosos. Según el estudio global Entrepreneurship Monitor, las personas que fracasan en su primer negocio, pero vuelven a intentarlo, tienen 70% más probabilidades de éxito en su segundo intento. No porque tengan mejor suerte, sino porque tienen mejor conocimiento. Hugo no solo volvió a intentarlo, volvió preparado. El quinto cambio mental, de competencia a colaboración. En su segundo intento empresarial, Hugo hizo algo contraintuitivo. En lugar de ver a otros empresarios como competencia, empezó a verlos como fuentes de conocimiento y posibles socios. Esto va contra todo lo que nos enseñan sobre la pobreza. Los pobres compiten por migajas, los ricos colaboran para crear pasteles más grandes. Hugo se acercó a empresarios establecidos no para pedirles dinero, sino para ofrecerles valor. Se convirtió en consultor gratuito para pequeños negocios, ayudándolos a optimizar sus operaciones, usando lo que había aprendido de su fracaso. Y aquí descubrió algo que cambió su perspectiva para siempre. Ayudar a otros a crecer era la forma más rápida de crecer él. En 2 años había construido una red de 30 pequeños empresarios que no solo confiaban en él, sino que querían hacer negocios con él. Su tercer negocio no fue un negocio, fue una plataforma que conectaba a todos sus contactos, tomando un pequeño porcentaje de cada transacción exitosa.
Si hasta aquí ya estás viendo que tu forma de pensar sobre el dinero está cambiando, dale like a este video, porque lo que viene ahora son los cambios mentales que separan a quienes crean riqueza temporal de quienes crean riqueza generacional. El sexto cambio mental, de inmediatez a construcción de legado. Cuando Hugo cumplió 25 años, ya tenía ingresos de 6 cifras anuales. Para alguien que había comenzado vendiendo dulces, había llegado. Podría haberse conformado. Pero aquí es donde se revela la diferencia entre crear riqueza temporal y crear riqueza generacional. Hugo había observado que muchos empresarios exitosos de su entorno vivían bien, pero sus hijos regresaban a la pobreza en una generación. ¿Por qué? Porque habían construido negocios que dependían de ellos, no sistemas que pudieran funcionar sin ellos. Así que Hugo tomó una decisión que parecía loca. Reinvirtió el 80% de sus ganancias en crear sistemas, procesos y entrenar a otras personas para que pudieran manejar sus negocios sin él. Sus amigos pensaron que estaba desperdiciando dinero. Su familia se preocupó por su obsesión con el trabajo. Pero Hugo había entendido la diferencia entre tener un trabajo que paga bien y ser dueño de activos que generan dinero mientras duermes. El séptimo cambio mental, de acumulación a impacto. Hoy, a los 35 años, Hugo dirige un conglomerado de empresas que emplea a más de 500 personas. Sus negocios generan ingresos de 8 cifras anuales. Pero lo más impresionante no son los números. Es el número de familias que han salido de la pobreza trabajando en sus empresas. Es el programa de becas que financia la educación de 200 jóvenes cada año. Es el fondo de microcréditos que ha ayudado a más de 1000 personas a iniciar sus propios negocios. Hugo había descubierto el secreto final de la mentalidad millonaria. La verdadera riqueza no se mide por lo que acumulas, sino por el impacto positivo que generas. Porque cuando tu éxito se basa en el éxito de otros, construyes algo que va más allá del dinero. Construyes un legado. Un caso que lo demuestra todo. Y para que veas exactamente cómo funciona esto en realidad, déjame contarte algo que pasó hace apenas 2 años y que perfectamente ilustra cómo estos cambios mentales se traducen en impacto real. Hugo recibió una llamada que le cambió la perspectiva. Era de María, una mujer de 45 años, madre soltera de 3 hijos, que había perdido su trabajo durante la pandemia. María había escuchado sobre el programa de microcréditos de Hugo y quería aplicar, pero no tenía garantías, no tenía experiencia empresarial y su única idea era vender comida casera desde su cocina. Cualquier banco tradicional la habría rechazado, pero Hugo vio algo que los números no mostraban: la determinación en su voz y la claridad de su propósito. Le dio un microcrédito de $2,000, pero más importante, le dio acceso a su red de mentores y un programa de capacitación empresarial. Hoy, María tiene 3 empleados, un restaurante físico y está generando más dinero del que jamás ganó en su trabajo anterior. Pero esto es lo más impactante. Ella ya ha ayudado a otras 2 madres solteras a iniciar sus propios negocios de comida. Esa es la diferencia entre ayudar a una persona y enseñar a una persona a ayudar a otras. Hugo no solo cambió la vida de María, creó un sistema que permite que María cambie la vida de otros. Los números que revelan la verdad. La historia de Hugo no es única. Los datos muestran patrones claros sobre quiénes logran escapar de la pobreza y quiénes no. El 90% de las empresas del mundo son pequeños negocios que generan entre 60 y 70% del empleo global. El 35% del empleo en América Latina es por cuenta propia, pero solo el 3% de quienes nacen en pobreza logran alcanzar riqueza significativa. ¿Cuál es la diferencia? No es educación formal. Muchos millonarios son autodidactas. No es capital inicial. El 73% de los emprendedores exitosos comenzaron con menos de $5,000. La diferencia está en 7 cambios mentales específicos que Hugo aplicó y que cualquier persona puede adoptar. Primero, cambiar de víctima a arquitecto de tu vida. Segundo, cambiar de empleado a creador de valor. Tercero, cambiar de mentalidad de escasez a mentalidad de abundancia. Cuarto, cambiar de conocimiento limitado a aprendizaje infinito. Quinto, cambiar de competencia a colaboración. Sexto, cambiar de inmediatez a construcción de legado. Séptimo, cambiar de acumulación a impacto.
La historia de Hugo Espíritu nos enseña algo fundamental. La pobreza no es una condición permanente, es una situación temporal para quienes están dispuestos a cambiar su forma de pensar. No necesitas nacer rico, no necesitas conexiones, no necesitas un título universitario. Lo único que necesitas es la voluntad de pensar diferente y actuar consistentemente. Hugo Espíritu no es especial porque haya tenido suerte. Es especial porque eligió ver posibilidades donde otros ven limitaciones. Ahora quiero saber, ¿cuál de estos 7 cambios mentales te resulta más difícil de aplicar? Escríbelo en los comentarios. No hay respuestas incorrectas, pero sí hay respuestas que pueden cambiar tu vida si la tomas en serio. Y si esta historia te inspiró tanto como a mí cuando la escuché por primera vez, dale like y compártela con alguien que necesite recordar que su situación actual no define su potencial futuro. Suscríbete para más historias reales de personas que transformaron su vida a través del emprendimiento y la mentalidad correcta. Y recuerda, cada millonario fue una vez un soñador que se atrevió a actuar. Tu historia de éxito está esperando ser escrita. La pregunta no es si puedes hacerlo. La pregunta es, ¿cuándo vas a empezar?